Y damos gracias a Dios porque Dios está con nosotros. Amén. Bueno, no parece, ¿cierto? Amén. Él está con nosotros. Amén. Él está con nosotros y eso es lo más importante. Lo más valioso de venir al culto no es quién vino, sino a quién vinimos a adorar. Y cada vez que nos reunimos en un lugar como estos, tenemos que entender que nos reunimos como piedras vivas. Eso dice la Biblia, que tú y yo somos piedras vivas. Entonces, cuando nos reunimos en un lugar como este, estamos todos reunidos como piedras vivas. Ahora, ¿qué dice la Escritura que conforman esas piedras vivas? La Escritura dice que esas piedras vivas conforman una casa espiritual. Entonces tú y yo como piedra viva estamos formando una casa espiritual. ¿Y por qué espiritual? Porque tú y yo aquí como piedras vivas formando esa casa espiritual nos convertimos en un sacerdocio santo. Y como sacerdocio santo ofrecemos a Dios sacrificios y olor grato a Él, sacrificios de alabanza. Eso es lo que hemos hecho hasta este momento al alabar al Señor. Estamos formando una casa espiritual y en esa casa espiritual tú y yo nos convertimos en un sacerdote para ofrecer sacrificios espirituales a Dios, para adorarle. Así que no es quién vino, sino a quién vinimos a adorar. Amén. Y Él es la persona más importante. Ay, ¿por qué lo hacemos juntos? Porque la Escritura dice que donde está la iglesia del Señor, donde usted y yo nos congreguemos, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Esto es lo que la Escritura enseña. Estos días que vienen, estos viernes, algunos de ellos, no sé cuántos, vamos a estar trabajando juntos una temática que he titulado ¿Cómo debe de vivir el joven en un mundo como este? El joven que ama a Dios en un mundo como este. ¿Cómo ha de vivir o debe de vivir el joven que ama a Dios en un mundo como el nuestro? Y vamos a trabajar ese tema porque es de suma importancia ya que estamos enfrentados a un sinnúmero de cosas en el mundo en que estamos. Y nosotros que estamos acá tenemos que saber, porque tú y yo que estamos acá adorando al Señor, que estamos acá aprendiendo, que decimos que somos cristianos, pues tenemos que saber cómo nos vamos a mover. Porque cuando salimos de aquí, de este lugar, nos encontramos con cosas totalmente diferentes a las que hacemos acá. ¿Es cierto o no es cierto? Usted y yo estamos viviendo en una contracultura. Mientras estamos acá en el templo y mientras estamos conscientes de que somos cristianos y hacemos las cosas que a Dios le gustan y a Dios le agradan, usted y yo estamos haciendo algo que está en contra de lo que el mundo hace. Y por eso lo que hacemos es contracultura. Eso es lo que como cristianos tenemos que aprender a vivir. Y yo les he enseñado, y no sé si para todos es conocido, he dicho que tú y yo no debemos de ser distintos o diferentes al mundo. Debemos de ser, dígalo, contrarios. Porque una persona distinta puede ser distinta en sus características, puede ser distinta en la manera como obra, en sus objetivos, pero en esencia puede ser igual. Pero una persona que es contraria, esa persona es opuesta a lo que viene. Esa persona va en contravía. Entonces tú y yo tenemos que entender que este niño es más grande que aquel, es más gordito que aquel, corre mejor que aquel, que este grita más que este, pero a la final son niños. Son distintos, pero son niños. Lo contrario es aquello que es opuesto. Y por eso nosotros pensamos, venga, ¿cómo debe de vivir el joven cristiano, el joven que ama a Dios? ¿Cómo debe de vivir según las Sagradas Escrituras en un mundo como este?
Y yo tengo que saber lo que está pasando en este mundo y tengo que saber cómo se está moviendo este mundo, pero también tengo que saber cómo debo de vivir en medio de él. Cuando pienso para abordar este tema, pues hay un sinnúmero de libros en la Biblia que pudiéramos tomar. Nosotros pudiéramos tomar el libro de Génesis y tomar la vida de José y decir, José nos presenta un ejemplo de cómo el joven puede vivir en un mundo como este. Y si vamos al libro de Samuel, podemos tomar la vida de Samuel y decir lo mismo. Y vamos a encontrar muchos ejemplos en las Sagradas Escrituras. Yo quiero que usted y yo tomemos este tema y lo tomemos desde un contexto bíblico, de un libro que nos habla de unos jóvenes, particularmente de uno de ellos, que vivió en una situación difícil hace más de 2600 años y enfrentó el mundo de ese tiempo, que era un mundo terrible, que era un mundo difícil, que era un mundo que iba en contra de sus convicciones, que iba en contra de su creencia, que iba en contra de sus principios y valores, que iba en contra de lo que él quería lograr, de lo que le habían enseñado. Un mundo que estaba arrastrándole y que le presionó, le obligó, lo ubicó como blanco para arruinar su vida, pero ese joven se mantuvo firme, viviendo conforme a lo que Dios quería y en contra de lo que el mundo de su tiempo le estaba presentando. Y algunos de ustedes ya saben más o menos quién, ¿cierto? ¿Alguien quiere arriesgarse? Exacto, Daniel. Daniel es el libro que vamos a estar estudiando durante estos días y vamos a estar meditando. El marco bíblico lo he tomado de allí. Este es Daniel y en su vida encontramos que hay muchas cosas que nosotros podemos tomar de él y aprender. Miren, hermanos, cuando la nación de Babilonia se levantó para dominar el mundo, era un grupo étnico primero y luego fue tomando una fuerza tremenda y acabó con el imperio asirio y acabó con todos los egipcios. En aquel entonces Necao era el rey de Egipto y fue destruido, y de esta manera Babilonia, a cabeza de Nabucodonosor, triunfa sobre la tierra, y en ese momento nace el rey más grande de todos los tiempos en este mundo. El líder más grande que ha existido en todos los tiempos. Ahí nació Nabucodonosor. Y cuando lo vemos, encontramos que ese realmente es el rey más grande de todos los tiempos. En la historia aparece como el rey de un reino más sublime que todos los reinos, pese a que después vinieron los medos y los persas y los derrumbaron, y pese a que después vinieron los greco-macedónicos y que después vinieron los romanos. No obstante, aunque los medos y los persas destruyeron a los babilónicos, arruinaron el reino de ellos, nunca llegaron al nivel en el que estaban los babilónicos o los caldeos. Y aunque los greco-macedónicos acabaron con los que habían destruido el imperio babilónico, o sea, los medo-persas, y reinaron por tiempos, no fueron más grandes que el reino babilónico. E igual los romanos dominaron y han dominado, y nunca llegaron a la plenitud y al esplendor del reino de los babilónicos. Por eso hablamos que Nabucodonosor es el rey más grande de todos los tiempos. Y cuando nosotros nos metemos en el libro de Daniel y escuchamos esto, nos vamos a dar cuenta que no era fácil para un joven que amaba a Dios vivir en esos tiempos. Era totalmente difícil. Yo me atrevo a decir que era más difícil que hoy, que era más duro que hoy. Y usted dice, ¿por qué, pastor? Porque aquella gente no solo era rechazada por hablar y por vivir el evangelio, sino que era sacrificada.
y que no hacía lo que en el contexto del sistema de ese mundo se estaba dando, del argumento que estaban desprendido de todos sus conceptos y filosofías, quien no lo vivía, moría. La muerte estaba en las manos del rey, a quien quería daba vida y a quien quería mataba. Entonces no era fácil. No obstante, usted y yo podemos decir: pastor, pero la filosofía de hoy, la ideología de hoy, el avance científico de hoy no es comparado a lo que en aquel entonces pasó. Ok, podemos decir que hoy tenemos más avances científicos, podemos decir que las filosofías de este mundo son mejores en este contexto de vida en el que vivimos, que la ideología ha superado lo que pasó en el pasado, pero ojo, pero en esencia no ha superado el pecado. El pecado es el mismo. Son las mismas cosas. Así que lo que sirvió en aquel entonces para que Daniel enfrentara el mundo de su día, nos sirve a nosotros hoy. Y usted dice: ¿por qué? Y yo le digo: porque es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es temporal y atemporal. Porque la palabra de Dios trasciende. Porque la palabra de Dios es eterna. Entonces, cuando yo voy a la palabra de Dios y conozco lo que la Biblia dice que estos hombres vivieron, que estos hombres practicaron y que por ello se mantuvieron honrando a Dios, tengo que decir que lo que sirvió para ellos, como la palabra de Dios es eterna, sirve para nosotros. ¿Usted lo cree conmigo? ¿Usted lo cree conmigo? Cuando Israel fue esclavo por los babilónicos, no fue porque Dios no pudo gobernar y no pudo controlar el ímpetu, la fuerza del ejército de los babilónicos. Cuando Israel cayó en manos de los babilónicos, ¿sabe por qué fue? Porque le dieron la espalda a Dios. Se alejaron de Dios. Y Dios les dejó a expensas de ellos mismos. Y le dijo: ok, ¿quieren vivir su vida? Vívanla como quieran. Y Dios se alejó de ellos, no porque Él quiso, sino porque ellos quisieron. Y cuando ellos quedaron fuera de la protección y dirección divina, fueron presa fácil del enemigo. Yo quiero que lea dos pasajes bíblicos conmigo para que entiendan esto que yo estoy diciendo. Voy a pedirles que abran su Biblia en Primera de Reyes, no vamos a quedarnos allí. Abran su Biblia en Primera de Reyes en capítulo 21 y vamos a leer versículo 20 y versículo 25 de Primera de Reyes para que entendamos un poco lo que está pasando. Capítulo 21 de Primera de Reyes, versículo 20, mira lo que dice. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió: te he encontrado porque te has ¿qué? Vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Ojo lo que dice Acab, el rey de Judá, el rey de Jerusalén, uno de los grandes reyes que vivió en la época de Elías, del profeta Elías. Cuando Elías se levantó, un día Dios le dijo a Elías: Elías, vaya, dígale a Acab que no va a llover por 3 años. Y él fue y le dijo, y Elías salió y dijo: por mi palabra, como Dios me lo ha dicho, no va a llover por 3 años, y se fue. Y cuando pasaron 3 años, sin que hubiese gota de agua, Acab estuvo todos esos 3 años buscando a Elías para que Elías le resolviera el problema del agua. Y Elías no aparecía por ninguna parte. ¿Sabe dónde estaba Elías? Por allá en un arroyo que se llama el arroyo de Kerim. ¿Y sabe qué estaba haciendo allá? Durmiendo.
y esperando que los cuervos le trajeran pan y carne todos los días, mientras Acab se revolcaba buscándolo. Y no lo encontró por 3 años. Ahora en esos 3 años pasaron otras cosas que no voy a decirles. Pero llegó el momento en que Acab y Elías se encontraron otra vez. Y Acab estaba desesperado y le dijo: ¿me has hallado tu enemigo pues? ¿Me convertí yo en tu enemigo? Y él dice: yo te he encontrado, yo te he buscado. ¿Sabe por qué? Porque tú te has vendido para hacer lo malo. Lo que quiere decir esto es que Acab jamás quiso honrar a Dios y quiso hacer solo lo malo ante los ojos de Dios. Y cuando alguien solo quiere hacer lo malo ante los ojos de Dios, ¿sabe cómo lo llama la Escritura? Una persona que se ha vendido. ¿Y sabe quién es alguien que se ha vendido? Es un esclavo de quien lo compró. Lo que el texto está diciendo es que tú eres un esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque solo quieres hacer el pecado. Y le dice de esa manera. Pero lea conmigo el versículo 25. Versículo 25 dice: a la verdad, ninguno fue como Acab. ¿Qué dice? Que se vendió para hacer ¿qué? Para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Ahora llegamos al caso. Pastor, es que él era bueno, pero había una mujer que lo estaba hechizando ahí. Como en el caso de Adán, pobrecito Adán, ¿cierto? Pecó porque Eva lo incitó. No, el texto no lo salva. El texto da una razón de alguien que estaba presionando a Acab para que Acab estuviese haciendo lo malo. Pero la Biblia muestra la responsabilidad del rey y dice que él se vendió. A él no lo vendieron, él se vendió. Toda vez que alguien peca constantemente, es una persona vendida al pecado, porque se convierte esclavo del pecado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, por favor, Segunda de Reyes 17:17. ¿Qué dice Segunda de Reyes 17:17? Ahí mismito en el libro que sigue dice: e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas ¿por dónde? ¿Lo tienen? Segunda de Reyes 17:17, ¿qué dice? E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego, y se dieron ¿a qué? A la adivinación, y agüeros, se entregaron a hacer ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole ¿qué? A ira. Siga leyendo el 18. Jehová por tanto se airó en gran manera con Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Nota lo que el texto dice. Ahorita aquí ya no nos hablan de quién, de Acab. Ahora nos están hablando de quién, del pueblo. Porque no se trata de una sola persona que pecó, sino de cientos de personas, de miles de personas que pecaron e hicieron todo lo contrario a lo que Dios había mandado. ¿Qué es lo que quiero mostrarles acá? Que cuando ellos caen en las manos de los babilónicos, no caen porque Dios se descuidó, porque a Dios se le olvidó, porque Dios no puede, porque eso es lo que dijeron los impíos. Cuando lograron coronar el triunfo sobre el pueblo de Israel, ¿sabe qué dijeron? Vencimos a Jehová. Y atribuyeron a sus reyes el triunfo. Y dijeron que nuestros dioses son más poderosos que Jehová. No, jamás fueron más poderosos que Jehová. Y ahorita les voy a mostrar algo en el contexto de la Biblia, porque Dios permite, bueno, yo le estoy diciendo porque Dios les dejó
pero a la vez por qué Dios permite que el pueblo de Israel esté allá y por qué Dios levanta a un hombre como Daniel, no en Jerusalén, sino en Babilonia. ¿Qué quiso mostrar Dios con eso? ¿Qué quiso Dios mostrar con eso? Mientras ellos decían, a Dios lo vencimos, Dios estaba haciendo algo para mostrarles que a Él no lo vence nadie, que con Él no puede nadie, que Él es el Altísimo, que Él es el soberano, que Él es el autoexistente, que Él es el autosuficiente, que Él es el todopoderoso y que Él tiene el control de toda la historia. Y con esto, hablando de esto, entro en una segunda verdad que quiero que ustedes noten antes de que entremos en materia con el libro. Y esta segunda verdad es esta: cuando miramos el libro de Daniel y lo leemos todo, podemos encontrar el argumento de ese libro y saber qué es lo que Dios quiso mostrarnos a través de ese libro de Daniel. Resulta que cuando usted lee el libro de Daniel, en el capítulo 1, usted encuentra cuando Daniel llegó a Babilonia, cómo llegó y qué pasó con Daniel para que Dios comenzara a levantarle. Eso lo vamos a dejar en paréntesis y lo vamos a tocar muy detalladamente en nuestro tema porque nos va a ser de mucha importancia. Pero luego cuando cogemos el capítulo 2 y nos vamos hasta el capítulo 8, nos vamos a encontrar con una verdad en todo el libro y nos vamos a encontrar que el énfasis de todos esos dos capítulos es el trato de Dios con los gentiles. ¿Cuál es? El trato de Dios con los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Todos aquellos que no son judíos. ¿Quiénes son gentiles? Todos aquellos que no son judíos. Todos son gentiles. Entre ellos somos contados nosotros. Nosotros somos gentiles por no ser judíos. Así nos llamaban ellos, claro. En otros contextos, los judíos, ¿sabe cómo llaman a nosotros? Perros, animales. Parece que la iglesia tradicional tomó ese argumento para decir que los cristianos, como somos diferentes de ellos y somos los hermanos separados, entonces también somos animales. Y usted dice, pastor, ¿hemos llegado a eso? Claro, ¿sabe una cosa? Nosotros, la Misión Panamericana, en el pueblo de Liborina, Antioquia, en una vereda que se llama Encenillos, tuvimos que hacer nuestro propio cementerio porque no podíamos enterrar a nuestros muertos en el cementerio del pueblo. ¿Y sabe por qué? Porque éramos perros animales. Entonces nos tocó hacer un cementerio ahí y hasta el día de hoy existe ese cementerio. Y en Arma Caldas tenemos también cementerio por causa de esto. La situación no ha sido diferente, la situación es la misma, pero eso no es el tema. Ahora, lo que la Escritura habla es el trato de Dios con los gentiles. Cuando usted y yo estudiamos capítulo 2 al 8 de Daniel, encontramos que Dios trata con los gentiles. En otras palabras, el tiempo en el que Dios tuvo a su gente dejada en las manos de los babilónicos 70 años, Dios no se quedó quieto. Dios trató con ellos y Dios trajo unas revelaciones tan interesantes de cómo Dios iba a conquistar sobre el mundo. Vea, yo les voy a contar algo, hermanos. Resulta que en el capítulo 2, para que lo entendamos, Nabucodonosor tuvo un sueño. ¿Algunos han leído el libro? ¿Algunos han leído capítulo 2? Bueno, si no lo ha leído, le pido que lo lea para que usted se informe. Y como vamos a hablar varios viernes de esto, entonces yo quiero que usted esté muy empapado. Resulta que Nabucodonosor tuvo un sueño y Nabucodonosor vio una estatua en su sueño muy alta. Su cabeza era de oro, sus pectorales eran de plata, su vientre era de bronce, de aquí para abajo era
de hierro y terminaba abajo en los pies con hierro y barro fundido ahí juntos. Claro, no se pueden fundir el barro y el hierro jamás, pero estaba ahí barro y hierro mezclado. Y él vio esa estatua y de repente miró un monte alto y en ese monte se cortó una piedra. Y esa piedra vino rodando y rodando desde el monte y cayó y pegó en la estatua. Imagínate dónde pegó. En los pies. ¿Y qué eran los pies? Barro y hierro. ¿Podían retenerla? No podían retenerla. Entonces la estatua se vino abajo. El rey se despertó del sueño muy preocupado y quiso la interpretación y buscó quien la interpretara hasta que llegó Daniel. Y Daniel le dijo al rey: Rey, mira, la interpretación del sueño es esta. Esa cabeza de oro que tú ves, ese eres tú, oh rey. Es tu imperio. En eso está reflejado el esplendor, la grandeza, el poderío, la potencia de tu imperio. Y ahí estás tú, rey. Me imagino que Nabucodonosor estaba feliz. Y él estaba diciendo, ahí está. Luego Daniel le dice, ahora, después de ese reino que está representado en la cabeza de oro, que eres tú, se va a levantar otro reino. ¿Qué le estaba diciendo? Tu reino, aunque es el más poderoso, aunque es el más grande, no va a permanecer, porque vendrá después de ese, ¿qué? Otro reino. Ese reino va a derribarte a ti y va a levantarse. Y ese es el que llamamos el reino medo-persa. Más bien llamamos, quien fue el reino medo-persa. Luego él dijo, y mira hacia abajo, ¿qué encuentras? El vientre de la estatua era totalmente bronce. Lo que quiero comunicarte, rey, es que después de este segundo reino se levantará otro reino, lo cual quiere decir que ni el primero ni el segundo permanecerán para siempre. Los reinos en la tierra no permanecen para siempre. Entonces le dice esto. Luego él le dice, pero después de este reino se levantará otro reino que está representado en el hierro. Pero el hierro no se quedó solo hasta aquí, el hierro bajó hasta abajo, ¿cierto? Pero abajo se mezcló con barro. Lo que quiere decir es que este reino también va a ser muy fuerte, pero en su momento va a comenzar ¿a qué? A debilitarse. El reino no va a permanecer, así que este reino no permanece, este segundo reino no permanece, no importa su dominio, no importa su control, no permanece aquí, no permanece aquí, no permanece aquí, no permanece aquí, por el contrario se debilita y en su debilidad se levanta, se corta la roca, ella rueda y viene y pega contra la estatua. ¿Y qué hace? Desmenuzó totalmente toda la estatua. Lo que quiere decir es que esa estatua que representa todos los reinos de la tierra está destruida, y eso indica que no hay reino que permanezca para siempre en esta tierra. ¿Y qué pasó con la roca que pegó contra la estatua? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que la roca comenzó a crecer y a crecer y a crecer y se hizo un monte alto que llenó toda la tierra. ¿Sabe qué representa esa roca? A Jesucristo, el reino de Cristo. Y el reino de Cristo sí permanece para siempre. ¿Y sabe qué significa eso? Que el Señor domina por encima de todos los reinos de la tierra. Por eso hablamos de que en Daniel 2 hasta el 8 habla del trato de Dios con los gentiles. Pero luego del capítulo 9 hasta terminar el libro de Daniel nos habla del trato de Dios en los tiempos finales con Israel. Ese es el argumento del libro. Solo que en ese contexto del libro que está hablándonos de Daniel, usted y yo necesitamos saber
dónde está, qué significa todo eso, cuál es el argumento del libro, para poder entender la vida de Daniel y qué es lo que Daniel enfrentó. No enfrentó una cosa fácil. Le digo una cosa, Daniel vivió todo el tiempo, desde que fue esclavo del imperio babilónico, y le correspondió vivir un tiempo del imperio medo-persa. Daniel estuvo en medio de estos dos reinos, siendo el instrumento de Dios para hablar de lo que Dios hace y de lo que Dios ha proyectado a través de la historia. Y es Daniel el que tiene la visión de lo que pasa con las naciones gentiles y con la nación de Israel. Aquí tenemos una verdad bien clara, y es que Dios no es un Dios que está encerrado en un cuartico. No, Dios es un Dios que cubre toda la tierra, que tiene dominio sobre todo lo que existe, que tiene control de todo el universo. Nadie puede decir que Dios está reducido a algo y que Dios no se puede salir de ahí y que el mundo puede gobernar como quiere. No, Dios está sentado por encima de todo. ¿A usted no le parece bueno eso? Le digo una cosa, eso a mí me da mucha seguridad. Porque no importa lo que pase en el mundo, yo estoy con el que manda. Yo estoy con el que gobierna. Yo estoy con el soberano. Él me ama. Él es quien cuida de mí. Él es todo lo que yo necesito. En tercer lugar, yo quiero hablarles el por qué he escogido el libro de Daniel y por qué este tema. Porque estamos viviendo en un tiempo donde tú y yo no debemos dar concesiones. No debemos vivir una vida de concesiones. Usted y yo tenemos que vivir una vida sin concesiones. Nosotros los humanos, a veces, cuando las circunstancias se ponen difíciles, nosotros llegamos a momentos donde concedemos ciertas cosas, donde concedemos ciertas libertades, donde concedemos ciertos valores, donde concedemos ciertas cosas que Dios nos ha dado. Y usted sabe que cuando concedemos, las personas que aprovechan esa concesión que yo les estoy brindando, nos hacen tanto daño que quedamos marcados para siempre. Nos hacen tanto daño que nosotros somos heridos y somos dañados profundamente. Lo que yo entiendo cuando vengo al libro de Daniel es que Daniel me presenta una vida sin concesiones, una vida en la que él aprendió a que el mundo puede ser lo más duro, el sistema puede ser lo más atractivo, las circunstancias pueden ser las más difíciles o favorables en este mundo. El contexto de vida en el que yo estoy puede ser el que me brinda lo mejor o el que está amenazando para quitarme lo que tengo. No importa lo que sea, si yo no quiero concederle nada, él no tendrá nada de mí. Pero si yo no valoro lo que yo soy y le concedo algo, él puede tomar eso que le concedí y mucho más. Le voy a decir algo como esto. Nosotros los humanos tenemos unas barreras invisibles de protección. Escúchalo bien. Todos nacemos con unas barreras invisibles de protección que nos cuidan. Ojo, alguien viene y te va a tocar y tú dices, ¿por qué me va a tocar? No me toque. Eso es una barrera de protección. Esa persona sabe que no le gusta, que a ti no te gusta que te toquen. Entonces, ¿va a tocarte? No va a tocarte, porque tú estás diciendo, no. Hay una barrera de protección. Hay una barrera que cubre tu vida. Cuando alguien te toca sin tu permiso, ¿sabe qué está haciendo? Está violando tus barreras de protección.
está violando tu intimidad, está violándote a ti tu derecho de estar preservado. Si tú no dices nada, entonces quiere decir que tú aceptaste esa violación a tu barrera de protección. Y ya la persona tal vez no va a tocar tu hombro, sino que te va a tratar de otra manera, o va a tratarte demasiado confianzudo o confianzuda. Y tú dices, ¿y por qué me trata así? Pues porque un día le concediste. Y es como las viejitas, las abuelitas nos decían, hay a personas que se les da un dedo y se toman toda la mano. Pero ¿quién permitió? Yo. ¿Quién permitió? Yo. Yo concedí que esa violación fuese propicia. O yo me abrí a que eso se diera. Si tú llegas y vas a saludar a alguien y en vez de darle la mano, tú le acercas tu rostro y le das un abrazo, ¿qué pasó contigo? Quitaste las barreras de protección y concediste que la otra persona tomara tu cuerpo y lo apretara o lo pusiera cerca del de él. Y ahí hubo una concepción que esa persona después que te vea no va a decir hola, ¿cómo estás? Sino hola, ¿cómo estás? ¿Sí me hago entender? Así de sencilla es la circunstancia en la vida. Así comenzó una conquista hasta que ya se robó todo el derecho de la otra persona. Así comienza de manera sutil. Y cuando hablamos en la Escritura de que nosotros tenemos que aprender a no dar concesiones, sino a vivir una vida sin concesiones, entonces la situación va a cambiar. Mire, un ejemplo, por favor. Ustedes conocen lo que aconteció en Génesis capítulo 3, ¿cierto? ¿Qué pasó en Génesis 3? ¿Ah? ¿Qué pasó en Génesis 3? Bueno, en Génesis 3, sí, la desobediencia. Pero en Génesis 3 pasó esto que estoy diciéndoles a usted. Alguien concedió. Y cuando concedió, perdió. Ojo, Dios había dicho, no comerás de ese árbol que está en medio del huerto, no comerás. Del resto de los frutos de los demás árboles podéis comer. Y ahí estaba claro, Adán lo sabía, Eva lo sabía, estaba claro para ellos. Entonces un día la serpiente, dice la Biblia, que era astuta, llegó hasta Eva y le hizo una pregunta que llevó a Eva a razonar. Y cuando Eva razonó y le puso lógica a la pregunta, la contestó. Pero la trampa de la serpiente estaba en hacer de la pregunta, no hacerla en términos positivos, sino en términos negativos. Dios lo había dicho en términos positivos. De todo árbol del fruto, de todo fruto del árbol, de los árboles que están en el huerto, podéis comer, menos de aquel. Ojo, mira cómo comienza Dios. De una manera positiva para decir algo negativo, pero nota lo positivo. La serpiente, ¿cómo comienza? Hablando de un negativo total. Y ella le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho que no podéis comer de ningún fruto de los árboles que están en el huerto. La mujer de inmediato razona, piensa lo que dijo la serpiente y resuelve que la serpiente está diciendo algo que no es verdad. Y entonces dice, no, así no es. Dios nos deja comer de todo fruto de los árboles que están en el huerto. De aquel no, dijo Dios, y ni siquiera lo podemos tocar. ¿Qué hizo esta mujer? Esta mujer le concedió razonar y entrar en un diálogo a Satanás con ella. Y cuando ella le concede esto, la serpiente la tiene a tiro de escopeta. El diablo la pone a tiro de escopeta. ¿Y sabe qué le dice?
le dice: mujer, es que te están engañando. Lo que Dios te está diciendo es porque Él no quiere decirte la verdad. Él te está engañando. La verdad es esta, mujer, que cuando tú tomes de ese fruto y tú comas de ese fruto, tus ojos serán abiertos. Y sabes una cosa, vas a conocer el bien y el mal, y vas a ser igualita a Dios. Vas a ser algo mejor de lo que tú crees que eres. Vas a llegar a un nivel mejor que el que tienes ahora. Vas a lograr escalar. Vas a llegar a un nivel del que tú no compartes ahora. Y entonces la mujer escucha eso, y como nosotros los humanos queremos ser algo más de lo que somos, es una debilidad humana. Nosotros queremos llegar a ser algo más de lo que somos. Y yo soy esto y digo: ¿y yo por qué no puedo hacer aquello? ¿Alguna vez usted no ha tenido esos sueños de decir: qué bueno que yo fuera ciclista, futbolista, fuera esto, fuera aquello, y uno quisiera hacer todo? Pero ¿cuándo podemos hacerlo todo? Pero queremos llegar a hacerlo. Y la serpiente o Satanás llega a ese punto, y ella llega y dice: ¿se puede? Y ella dice: claro que lo puedes. Y la mujer miró la fruta y vio que era codiciable para alcanzar sabiduría, dice la Biblia. Era codiciable para llegar al nivel que ella quería. Era codiciable para ser más de lo que ella era. Era codiciable para ser alguien diferente a lo que ella era. Y entonces dijo: venga para acá. Y cuando la tomó y comió, ella no ganó nada, ella lo perdió todo. Y luego vino Adán, y Adán llegó y habló con Eva, y Eva le contó lo que la serpiente le había dicho, y Eva tenía la fruta en la mano, y le dijo: mi amor, seremos diferentes, seremos como Dios. Y Adán llegó y la vio, y la agarró y la comió, y no ganó nada, lo perdió todo. ¿Y por qué? Porque concedió algo. ¿Qué fue lo que Adán y Eva concedieron? Concedieron que la serpiente a la mujer la engañara, y Adán concedió que él podía rebelarse contra lo que Dios le había dicho, y se rebeló, y ambos perdieron. En un mundo como el que estamos viviendo, todos los días se nos demanda que usted y yo concedamos algo. Vamos a ir a un segundo ejemplo para que esto sea un poquito más firme en nuestros corazones. Yo quiero que usted piense lo que estoy diciéndoles esta noche. Y usted dice: pastor, ¿de eso se va a tratar el tema? Pues el tema va a tener muchas verdades que vamos a abordar, pero yo quiero enfocarlo bien en esto. Por ejemplo, yo quiero que usted piense en capítulo 12 del libro de Génesis. Si puede tenerlo en su Biblia abierto, le voy a narrar la historia, pero puede leerlo. En capítulo 12 de Génesis, versículo 10 al 12. Aquí, la persona de la que les voy a hablar no perdió, pero casi pierde. Y casi pierde porque concedió. ¿Y sabe por qué no perdió? Porque Dios tuvo que meter la mano. ¿Sabe usted muchas veces por qué no ha perdido? Porque Dios ha puesto su mano, pero usted la había embarrado. Usted y yo la habíamos embarrado. Nota, la Biblia dice que un día Abraham, estando en la tierra, vino un hambre en toda la tierra y no había que comer. Pero en Egipto había comida. En Egipto había lugar donde comprar. En Egipto había lugar donde preservar la vida. Y Abraham le dijo a Sara, su mujer, y le dijo a los demás: vámonos de aquí, tomen el campamento y vámonos a Egipto porque allá hay comida. Y todos arremaron, cogieron sus pertenencias, organizaron el campamento y rumbo a Egipto. Cuando Abraham iba camino a Egipto,
que iba al lado de su esposa, se puso a mirarla y le dijo: oiga, Sara, la verdad, usted es muy linda. Usted es muy bella. Y ahora que veo que usted es tan bella y que vamos a Egipto, yo corro peligro. Y ella le dije: ¿cómo así? Y dice: sí, porque eres tan bella que alguien querría quedarse contigo. Y para quedarse contigo, tú corrías peligro, entonces la persona para quedarse contigo, ella me mataría a mí. Y yo no quiero morir. Entonces, para que no emprendamos ese problema de que alguien me mate por ti, no digas que eres mi esposa. Allá tú vas a decir que eres mi hermana. Y cuando me pregunten a mí ¿qué soy contigo?, voy a decir que soy tu hermano. Y los dos llegaron a Egipto y todos allí llegaron y empezaron a decir: venimos, permítanos estar aquí. Y entonces el rey salió y los saludó. El rey de Gerar los saludó y los recibió. Y se quedó mirando a la Sara y le daba comida y mirando a la Sara. Y les dio el lugar donde dormir y le mirando a la Sara. Y de pronto se acercó y le dijo a Abraham: ¿quién es la chiquita? ¿Quién es la chiquita? ¿Quién es? ¿Quién es ese bomboncito? Y Abraham dijo: es mi hermanita. Y se fue el rey y le pregunta a la Sara: Sara, ¿tú qué eres con él? Y Sara dice: somos hermanos. Y el rey dice: aleluya. Y comenzó a coquetear con Sara. Y cuando llegó el momento, él la quiso tomar para él como mujer. Y si Dios no mete la mano, ese hombre había cometido una afrenta contra Sara. ¿Y sabe qué? Dios tuvo que hablarle a ese hombre. ¿Sabe qué le dijo Dios? ¡Ey! No tomes a esa mujer porque tiene esposo. Si la tomas, te va mal. Y Dios le reveló a ese hombre eso. Y ese hombre vino corriendo y le dijo a Abraham: Abraham, me has engañado. Ella es tu esposa. Y la miró a ella y le dijo: me has engañado. Él es tu esposo. Y los tuvo que echar de allí. Porque él casi comete un pecado contra Dios. Y tuvo más temor ese hombre que Abraham en la mentira. Y yo le pregunto: ¿qué concedió Abraham? Abraham concedió que alguien pudiera mancillar a su esposa, violarla o tomarla por mujer. Él concedió eso. ¿Qué concedió Sara? Que otro hombre la pudiera tomar como mujer. Que otro hombre pudiera tocar su cuerpo. Que otro hombre pudiera poseerla. Lo concedió. Y si Dios no pone su mano, no estaríamos hablando de Sara y Abraham, porque había tenido que quedarse Sara con ese hombre. O posiblemente Dios había tenido que castigar a los de Gerar por la situación. ¿Nota el peligro? ¿Qué es lo que está diciéndonos Dios? Que no debemos vivir una vida con concepciones, sino sin concepciones. Lo que vamos a aprender en el libro de Daniel es cómo vivir esa vida sin concepciones. Es cómo una persona en un mundo como el nuestro, en el que estamos abiertos a toda filosofía humana, a todo idealismo humano, cómo podemos vivir nosotros en un tiempo como este. ¿Cómo enfrentarlo? ¿Es posible? Claro, es posible, pero yo tengo que tener la claridad del asunto. Usted dice: pastor, ¿hay más ejemplos? Claro, la Biblia no está cerrada. Mire, Dios en la Biblia no nos pinta un paisaje de lindos colores todo el tiempo. Dios en la Biblia nos deja ver unos paisajes más feos, unas historias que uno dice: por Dios, ¿qué fue esto?
¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que tú y yo conozcamos todo como es. Dios quiere que tú y yo sepamos que aunque tú y yo estemos aquí en la iglesia y estemos adorando al Señor, en algún momento, como nuestra humanidad está inclinada al pecado, en algún momento usted y yo la podemos embarrar. Usted y yo la podemos dañar. Porque hombres la vivieron. Voy a decirles algo de Moisés. Usted puede encontrar eso, y anote la cita si la quiere tener, en Números capítulo 20, versículos 7 al 12. Usted puede leer Números capítulo 20, versículos 7 al 12. Y yo quiero decirle lo que Moisés hizo. Y aquí perdió más de lo que habían perdido los otros. Bueno, yo digo que Adán y Eva perdieron mucho. Pero perdió algo que nunca pudo recuperar. Mire, nunca lo pudo recuperar. ¿Hay alguien aquí que ha perdido algo que nunca pudo recuperar? Gracias, gracias. Casi la mayor parte de nosotros hemos perdido algo que nunca hemos podido recuperar, que jamás volverá. Pero tú y yo concedimos que eso pasara. Moisés estaba con un pueblo que era muy cansón. ¿Sabe que trabajar con los humanos es lo más difícil que hay? Nosotros los humanos somos los más difíciles de los difíciles de este mundo. Trabajar con humanos es lo más duro. Y Moisés, ¿sabe cuántos humanos tenía al lado cantaleteándolo todos los días? Más de 3 millones de hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y le formaban unos sindicatos, le formaban unas revoluciones. Y Moisés, ¿sabe? Cada vez que tenía problemas con ese pueblo, Moisés llegaba y no se ponía a pelear. ¿Sabe qué hacía Moisés? Se iba y se arrodillaba ante el Señor y le oraba y Dios intervenía. ¿Usted sabe hacer eso? ¿O usted se pone a pelear? Lo más lindo es ir a la presencia de Dios y orar. Y Moisés iba y Dios le decía, ¿qué te pasa, Moisés? Dice, Señor, ya tú sabes, ahí está esa gente tan terrible. Y el Señor decía, hey Moisés, vaya, dele lo que ellos quieren. Y Señor, ellos pidieron carne, vaya, déles carne. Señor, ¿y de dónde la saco? Vaya, dígales que yo les voy a dar carne. Y Moisés fue y le dijo, Dios va a traerles carne. Y al rato sopló el viento y vinieron un poco de codornices, yo no sé de dónde, cayeron ahí y comieron carne. Y un día dijeron, queremos pan. Y Dios dijo, Moisés, déles pan. Y yo no tengo, dígales que yo les voy a dar pan. Y vino y Dios les mandó pan del cielo. Y tuvieron sed y pidieron a Moisés, no, hay aguas, Moisés, ¿qué es esto? Nos sacaste de Egipto para morir aquí de sed, danos agua. Y Moisés le dijo a Dios, Dios, ¿qué hago? Vaya, mire esa peña. Y Moisés le dice, Señor, ¿y qué hago? Dele un golpecito. Y fue y la golpeó y salieron aguas. Y esa gente se lanzó y tomó aguas y eran amargas. ¿Qué es esto, Moisés? Ya nos diste aguas amargas, ¿nos quieres matar? Dios le dijo, Moisés, ¿están peleando contigo? Sí, Señor, otra vez. Entonces corta ese palo y déjalo caer en las aguas. Y lo cortó y cayó en las aguas y olieron dulces. ¿No le parece que Dios es muy complaciente con gente tan cansona como nosotros? ¿Cierto? Tan aburridores. Y él le decía, y Moisés oraba, y Señor, ¿qué hago? Y Dios le decía, pues pasaron muchos años y todo lo que este pueblo pidió, Dios se lo dio. Y un día Moisés los vio otra vez alborotados y se enojó. Y Moisés hasta ese momento nunca se había enojado. Siempre iba ¿a dónde? A la presencia de Dios. Y ese día se enojó. Pero con enojo y todo, le dijo, Dios, ¿qué hago? Pero tenía tanta piedra. Es que nosotros los humanos le sacamos piedra a la gente, ¿sí o no? Y tenía tanta piedra que Moisés estaba rabioso delante del Señor. Y el Señor le dijo, ¿qué quieres? Y él le dijo, Señor, esta gente está otra vez peleando por agua y yo no sé dónde voy a encontrar agua. Y el Señor le dijo a Moisés, Moisés,
vamos a darle agua a esta gente. Diles que yo les voy a dar agua. Y Moisés dice, bueno, Señor, ¿qué hago? Y dice, ve a esa peña y esta vez no le vas a golpear, le vas a hablar y le vas a decir, aguas, peña, denos agua para ellos, para que beban. Eso vas a hacer. Le vas a decir que yo mandé que le hablaras a la peña para que hubiera agua. Y Moisés, la piedra no se le cayó. Seguía enojado. Y se vino delante de ellos con mucho enojo y cogió la vara. Y los miró. Y estaba tan enojado que le dijo, oíd rebeldes, os haré salir aguas de esta peña. Y cogió y la golpeó 2 veces. Y Dios, que es tan misericordioso, dejó que el agua saliera. Pero Moisés hizo lo que Dios le dijo. No, primero, él dijo, diles que yo le daré agua. ¿Y qué dijo él? Yo les haré salir aguas de esta peña. Segundo, Dios le dijo que la golpeara o que le hablara. Le dijo, háblale. Y este llegó y le agarroteó. Y las aguas vinieron porque Dios es misericordioso, porque Dios es bondadoso, porque Dios hace obras maravillosas, aunque tú y yo no lo merezcamos. Aunque tú y yo no merezcamos, Dios está listo para bendecirnos. Y Moisés le pegó a la peña y salieron las aguas. Y Moisés les salió de allá caminando y dijo, jarten agua, y se fueron. Eso no lo dijo Moisés, eso lo digo yo. Pero es que yo siento que él tenía mucha piedra. Y yo lo haría así. Y escuche esto. Dios, cuando ya Moisés se alejó, le dijo, Moisés, venga para acá. Tenemos un asuntico que hablar. Y cuando Dios tiene un asunto que hablar con nosotros, tiemble. Tiemble, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Así que no crea que todo es rosas. También hay espinas. Y Dios le dijo, venga para acá, Moisés. Y Moisés le dice, Señor, ¿qué quieres? El Señor le dice, ¿yo qué te dije? Que le dijeras a esta gente que yo le iba a dar lo que ellos pidieron, les iba a dar aguas. Segundo, te dije que le hablaras a la peña y tú la golpeaste. En esas 2 cosas, Moisés, tú no me honraste. ¿Tú qué? Tú no me honraste. Tú no me diste gloria a mí. Tú no dejaste que esta gente me conociera más y supiera más de mí. Tú, en ese enojo, en esa rabieta que tuviste, lo que hiciste fue aparecer tú. Y no me diste gloria. Y por cuanto no hiciste eso, tú no entrarás a la tierra prometida. Tú morirás aquí, en este lugar, como toda esta otra gente. ¿Qué se concedió a Moisés? Un momento de ira, de enojo. ¿Qué se concedió a Moisés? Un momento de vanagloria por el enojo que tenía. Se llenó de prepotencia y de arrogancia. Y en esa arrogancia y en esa prepotencia, Moisés no le dio la gloria a Dios. Y cuando él no le dio la gloria a Dios, perdió el entrar a la tierra prometida. Años después, 40 años después, Moisés estaba dialogando con Dios. Estaban charlando muy bacano. De tú a tú, porque la Biblia dice que hablaban de beso a beso, cara a cara. Dice la escritura, y estaban charlando y Dios le estaba diciendo a Moisés, Moisés, dile al pueblo esto, y Moisés muy obediente. Y esas cosas que a nosotros los humanos nos pasan, que cuando han pasado los días del problema aquel, y como estamos hablando tan bacano, pensamos que a la otra persona se le olvidó. ¿Sí nos ha pasado eso? Y uno dice, ay, como que ya me perdonó, ya se le olvidó, como que va a cambiar, como que ya no. Y entonces Moisés llega y le dice a Dios, capítulo 4 de Deuteronomio, puede leerlo después. Y estaban charlando y Moisés le dice a Dios, ya que estamos hablando aquí tan bacano usted y yo, ya que nos
relacionamos más. Yo quería pedirte una cosa, Dios. Y Dios le dice, ¿qué, Moisés? Y le dice, déjame, por favor, entrar a la tierra prometida. ¿Y sabe qué le dijo Dios? No hablemos más de este asunto. Lo dicho, dicho está. Lo que perdiste, lo perdiste. Hay cosas en la vida que cuando nosotros concedemos, se pierden y nunca las recuperamos. Todo esto que les estoy diciendo esta noche es la introducción al tema que vamos a abordar estos días. Es la razón del tema. ¿Y sabe por qué voy a hablarles a ustedes de eso? No porque el pastor Orlando se le metió en la cabeza que tiene que hablar de esto. No, es porque Dios está interesado en ti. Es porque Dios quiere ayudarnos. Es porque Dios quiere concedernos algo nuevo. Es porque Él está de tu lado. Yo le voy a rogar que se coloque de pies. Dice, pastor, ¿y el tema? Dentro de 8 días. Por ahora, usted y yo tenemos unas verdades que tener en cuenta. Usted y yo tenemos unas verdades que no podemos dejar. Usted y yo debemos saber que el propósito de este tema es para que vivamos una vida sin concesiones. Dígalo conmigo. Es para que vivamos una vida sin concesiones. Usted y yo tenemos que saber que no debemos conceder nada. A veces el amigo, a veces el novio, a veces la amiga, a veces el papá, a veces la mamá, a veces las personas, compañeros de trabajo, de universidad, lo que sea, nos piden cosas, hagamos cosas, nos dicen vamos a tal parte, nos dicen venga, aventurémonos a esto, venga, deme lugar a esto. Por favor, no concedas nada. ¿Por qué? Porque cuando pierdes, tal vez no recuperes lo que perdiste. Porque conceder algo es casi siempre perder. Colóquese de pie los que están sentados todavía. Y yo le voy a rogar que usted cierre sus ojos y piensas en su corazón. ¿Qué propósito tiene Dios al hablarte de estas cosas esta noche? ¿Por qué a Dios se le ocurrió traerte esta noche aquí y decirte lo que te está diciendo? Tú dices, a Dios no se le ocurrió, yo vine porque quise. Y yo quiero que sepas que tú viniste porque Dios puso en ti el querer como el hacer. Porque es la voluntad de Dios que estés aquí. Así que pregúntate por qué Dios quiso que vinieses y escucharas esta palabra. Porque Dios quiere que aprendas del tema que vamos a tratar estos días. ¿Qué es la intención de Dios? Deja que Dios te haga entender. Usted conoce mejor la vida, su vida, mejor que cualquier otra persona. Usted sabe quién es usted. Ante sus ojos, usted no puede esconderse. Ante sus pensamientos, usted no puede ocultarse. Usted sabe bien lo que haces y lo que no haces. Nadie más en este mundo sabe todo lo que tú enfrentas.
quiero que también sepas que hay una persona que sabe más de lo que tú sabes de ti mismo. Y lo más importante es que a esa persona le interesas más de lo que tú piensas. Esa persona sí te ama con un amor sincero. Esa persona te ama con un amor verdadero. Esa persona quiere ver tu sonrisa. No quiere ver tu fracaso. No quiere ver tu dolor. No quiere ver tu angustia y tu tristeza. Él quiere verte feliz. Él no quiere que tú pierdas. Él quiere que tú ganes. Él no es como aquellos que dicen: lo logré, tomé lo de esa persona, la hice mía, lo de ella me pertenece. Él no dice eso. ¿Sabe qué dice él? La exalté, la glorifiqué, le levanté, hice algo grande con ella, hice que ella viera que tenía valores, hice que ella viera que tenía una identidad propia, hice que ella viera la vida como tiene que verla, con el mayor grande valor, donde nadie puede hacerte daño. Él sabe todo de ti. Así que pregúntate por qué Él te trajo esta noche y por qué Él está hablándote esas cosas. Y si puedes responder, hazlo. Y si no puedes hacerlo, escúchame. Él te trajo y te está hablando esas cosas porque te ama, porque eres muy importante para Él y porque Él ama tu felicidad, ama tu realización, ama tus triunfos, ama tu conquista, ama el que tu corazón esté sano, el que no haya heridas. Él ama el que tú te levantes y seas fuerte, así estés en un mundo donde hay dolor y donde hay angustia. Solo quiere que tú le abraces, que tú tomes sus manos, porque Él tiene las suyas extendidas, y no te sueltes de su mano, porque Él está listo para ayudarte. Yo no sé cuántos de ustedes pueden levantar sus manos al cielo y decirle: Señor, gracias porque me amas. Gracias porque soy valioso, valiosa, soy importante para ti, Señor. Dígale: gracias porque estás pensando en mí todo el tiempo. Gracias porque inquietaste a los hombres que nos enseñan su palabra para decirnos estas cosas que nos hacen crecer y vivir. Dígale: gracias, Dios, porque me estás presentando una nueva alternativa, me estás mostrando un camino, me estás diciendo qué debo hacer. Dígale: Dios, gracias, porque me estás diciendo que hubo hombres que hicieron concesiones y perdieron, y tú no quieres que yo pierda, tú quieres que yo gane. Dígale: Señor, gracias esta noche. Gracias esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, que no quieres que la oscuridad esté sobre mi vida, que las cadenas me aten. Tú no quieres que el yugo esté sobre mí. Tú quieres que yo sea libre. Dígale: Dios, gracias. En el nombre de Jesús.
Dígale: perdóname, Señor, cuando yo he cedido, cuando he hecho concesiones. Dígale: perdóname, Señor. Perdóname cuando no me he valorado, cuando no me he respetado, cuando no me he dignificado. Dígale: perdóname, Señor. Cuando no tengo en cuenta su palabra para hacer lo que el medio en el que estoy me exige. Dígale: Dios, perdóname. Y gracias por hablarme esta noche, porque me quieres sacar adelante, me quieres mostrar su gloria. Levante sus manos más arriba y dígale: Señor, gracias. Muchas gracias, Señor. Esta noche hay libertad. Esta noche caen las cadenas. Esta noche las tinieblas no tienen lugar. Esta noche, Señor, es diferente a todas las noches, porque es como si fuera el amanecer de la vida, el despertar de la esperanza. Dígale: Dios, gracias. Aleluya. Y en esa misma gratitud vamos a cantarle al Señor y adorarle. Y vamos a cantar con todo el corazón. Y vamos a decir: Señor, aquí estamos formando una casa espiritual. Y lleno de gratitud levantamos nuestras voces para adorarle, Señor. Aleluya. No basta solo con cantar. Dígaselo al Señor. No basta solo con Oh, sí, decir. Señor. Es suficiente solo con querer hacer. Es necesario. Oh, sí, Señor. Aleluya. No No basta solo con soñar. No Basta solo con pedir. No es suficiente solo con querer. Es necesario morir. Oh, del corazón. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Oh, aleluya. Vamos, dígaselo. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Oh, sí, Señor. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en mí. Yo quiero vivir solo para ti. Oh, Señor, por eso no basta solo con soñar. Por esto no basta solo con pedir. Por esto no basta solo con querer. Por esto no basta solo con desear. Yo
Yo quiero vivir su vida, Señor. Yo quiero hacer su voluntad, Señor. Yo quiero andar conforme a lo establecido. Vamos, dígaselo. Señor, dame tu vida. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Dígalo, quiero vivir solo para ti. Oh, yo quiero vivir, yo quiero vivir, yo quiero vivir. Oh, aleluya. Quiero vivir solo para ti. Oh, sí, sí. Yo quiero vivir para adorarte. Yo quiero vivir para exaltarte. Yo quiero vivir para amarte, Señor. Oh, aleluya. Quiero vivir solo para ti. Quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Derrama su gloria esta noche. Antes de que todos estos se vayan a casa, Señor, prende de sus corazones esta verdad, prende de sus vidas esta verdad, y llévalos, Dios, y haga que su gloria sea vista en sus vidas, y que ellos aprendan a vivir vidas sin concesiones, honrándote y exaltándote por encima de todas las cosas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Dígalo, yo quiero vivir solo para ti. Mira a su hermano y dígale, yo quiero vivir solo para él. Aleluya, Dios les bendiga. Saludos en el amor de Cristo. Aleluya. Les esperamos dentro de 8 días. No venga solo, venga acompañado. Y váyase cantando para la casa. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida.